Todavía no lo has visto todo. Es como una gran novela que sucedió en realidad. Si quieres ver secuencias inéditas, si aún no sabes qué imágenes han hecho llorar a James Cameron, Empecé a llorar. Me sobrecogió la tragedia que le había sucedido al Titanic. para conocerlo todo de la gran triunfadora de los Oscar, El barco se partió en dos mientras se hundía. Esa es la única verdad. no te pierdas Titanic, ayer y hoy. Era una visión preciosa, pero a la vez terrible. La historia más emocionante de ayer, Debió ser así. Realmente horrible. convertida hoy en la mejor película. Estar en esa situación, ver cómo fue realmente. Un documento exclusivo. Esta noche, después de Indiana Jones y el Templo Maldito, aquí, en Telemadrid. Hay historias de tal fuerza que hechizan al mundo entero con su poder de fascinación. Durante casi un siglo, la leyenda del Titanic nos ha cautivado a todos. Vamos a seguir al director James Cameron en su intento de encontrar un drama humano más poderoso que la ficción y profundamente arraigado en la realidad del pasado. Oiremos escalofriantes relatos de los supervivientes de la catástrofe. El horror de ver a la gente ahogarse es algo que nadie puede contarle. Quería que fuese más aterrador. Conoceremos la verdad sobre los misterios y la polémica del hundimiento. El barco se partió en dos mientras se hundía. Esa es la única verdad. Así fue como lo vimos. Nos sumergiremos en los restos del auténtico Titanic, donde nadie ha estado jamás. We're going to work our way back to you where we can photograph that action. We're going to give it one try. Veremos escenas de la película que no fueron incluidas en la versión final. We have to go back. No, and I'm in charge of this boat, madam. Suban con nosotros a las cubiertas del Titanic y experimenten su fuerza como nunca antes lo habían hecho. Titanic, ayer y hoy. Cuando mi padre le dijo a mi madre que el barco era supuestamente imposible de hundir, ella le contestó: eso es desafiar a Dios. So this is the ship they say is unsinkable. It is unsinkable. God himself could not sink this ship. La historia real del Titanic, lo que sucedió en 1912, cómo se produjo la catástrofe, todo eso despertó una fascinación sin límites en mí. No puede estar mejor escrita. Es como una gran novela que sucedió en realidad. Estamos en 1912. El Titanic es el barco más grande que jamás haya construido el hombre y este es su viaje inaugural. Su capitán piensa jubilarse tras completar el viaje. Entre los pasajeros hay algunas de las personas más ricas del mundo y también de las más pobres. Son inmigrantes a la búsqueda de una nueva vida. El barco avanza atravesando el Atlántico Norte a toda máquina, pero un iceberg se cruza en su camino. La colisión hiere de muerte al barco. Solo hay botes salvavidas para la mitad de los pasajeros. Se pierden 1.500 vidas. El mundo queda perplejo. La confianza de toda una era se derrumba. Me parecía una historia muy dinámica y siempre me ha interesado el mar. De modo que hubo un punto de inflexión en el que comprendí que debía de hacer una película sobre ese tema. La historia del Titanic es legendaria. Para contar la historia real, Cameron sabía que debía separar los hechos de la ficción. Y para él, la única forma de empezar era enfrentándose cara a cara con el Titanic. En 1995 puso rumbo al Atlántico Norte para embarcarse en una serie de inmersiones con la ayuda del doctor Anatoly Sagalevich y un barco de investigación ruso, el Keldysh. El Keldysh posee probablemente el mejor sistema de investigación a grandes profundidades del mundo, y el hecho de que tenga dos sumergibles hace que este sistema sea el mejor sistema interespacial que hay.
Durante casi un mes el navío ancla en el lugar donde se hundió el Titanic. Y se convierte en el hogar de un incomparable grupo de científicos y cineastas que luchan contra las fuerzas del mar en sus inmersiones. Su misión es rodar una película en uno de los entornos más extremos de la Tierra. El Titanic yace a 4 kilómetros bajo la superficie del mar. A tal profundidad el agua ejerce una presión de 37 kilos por centímetro cuadrado, suficiente como para estrujar un vaso de plástico hasta el tamaño de un dedal. Ya se había filmado el Titanic, pero la cámara IMAX estaba dentro del sumergible y enfocaba por el ojo de buey. Yo no quería limitarme a eso, quería tener la cámara fuera, en el agua, para tener un mayor campo visual. Pero no existe ninguna cámara que pueda soportar la presión de las profundidades del mar. De modo que el ingeniero Mike Cameron y Paravisión combinaron esfuerzos para construir una. Con esta cámara especializada solo podrán rodar 12 minutos de película, y una vez iniciada la inmersión, será imposible recargarla. No se podía desperdiciar ni un solo fotograma, así que el equipo del sumergible ensayó antes de cada inmersión. Encargamos una maqueta del naufragio en base a los conocimientos que se tenían de su aspecto. Hacíamos pruebas en seco de la toma con humo, con mucho humo. Le pedí a los pilotos rusos que moviesen los pequeños submarinos de juguete del mismo modo que iban a pilotar los de verdad, porque sabían pilotar un submarino, pero no tenían por qué saber cómo realizar una toma. Para rodar las tomas planeadas, el equipo de Cameron bajó hasta el Titanic 12 veces. Tuvieron que emplear 16 horas para completar cada misión. Solo llegar al fondo requiere una caída libre de 2 horas. Dentro de los dos sumergibles no hay nada que hacer, solo esperar. El espacio es mínimo. La temperatura baja en las gélidas aguas. Y en el destino final reina la oscuridad total. Solo las luces de los sumergibles pueden desvelar los secretos que allí yacen ocultos. Okay, slow down. The bow should be dead ahead. Look at that, bingo. Check it out. There's Titanic. Yes, there's Titanic. Okay, we're gonna go for a shot. Ready, and action. Action. Fue una experiencia realmente asombrosa. Estábamos a solo 3 metros del naufragio más famoso del mundo. We're going to work our way back to you and see if we can get into a position where we can photograph that action. We're going to give it one try. Roger that. Como un par de taxistas de Nueva York, hablábamos una y otra vez, intentando coreografiarlo todo con sumo cuidado y poder rodar tomas maestras muy concretas. Las primeras inmersiones estuvieron muy centradas en conseguir las tomas que habíamos diseñado y dibujado. Solo obtuve basura porque no estaba tratando al barco como debía. No bajé y dejé que el Titanic me hablase a mí. Al terminar la segunda inmersión, yo estaba en el barco de apoyo, solo en mi camarote, y empecé a llorar. Me sobrecogió la tragedia que le había sucedido al Titanic. Así que en las siguientes inmersiones abandoné el plan. De todas formas, no estaba consiguiendo lo que quería, y lo que conseguía sí era más interesante. Teníamos un robot que habíamos construido y que iba a ser solo un adorno para la cámara. Íbamos a lanzarlo desde el submarino para que tontease por ahí y luego recuperarlo con el cable. Pero llevaba incorporada una cámara y podía entrar dentro del barco. Nadie había hecho eso antes. En las 2 últimas inmersiones, el equipo de Cameron envió el robot a partes del barco en las que ningún vehículo a control remoto había entrado antes. Nos mostró una serie de imágenes fantasmagóricas. Estas panorámicas del naufragio no habían sido vistas jamás. Las puertas, esa especie de puertas giratorias con unos paneles ornamentales en hierro forjado, eso sigue allí, se han conservado. Aún pervive la elegancia, el fantasma de la elegancia. Había unas preciosas lámparas de araña colgando en medio de un bosque de estalactitas formadas por el óxido. Parece que estás en una especie de gruta. Casi parece una formación natural con una lámpara de araña. A estos camarotes los llamaban las suites de los millonarios. Entramos en la que estuvo J.P. Morgan.
Poder entrar en esa habitación, ver que la chimenea seguía allí, poder comparar el vídeo con una foto de la época y ver las estrías del mármol, te hace ver que todo sigue igual. Es como una huella dactilar. Aquello me resultó una imagen muy surrealista, el ver unos cangrejillos blancos arrastrándose por la chimenea del camarote reservado a J.P. Morgan. Las inmersiones de Cameron al auténtico Titanic aportaron a los productores algo más que simple metraje para su película. Estábamos recuperando algo del naufragio que podíamos compartir con el mundo, sin tocarlo ni molestarlo. Estábamos recuperando imágenes. Aquello significó, para mí personalmente y también para la producción en su conjunto, que a partir de ese punto todo tenía que estar a la altura de ese nivel de autenticidad. Había que tener en mente en todo momento lo que sucedió allí. Hubo momentos que fueron de lo más siniestro. Mi madre dijo, si hay corrientes de hielo, ¿no habrá icebergs? Estamos en una época de la historia en la que el hombre elevó sus máquinas por encima de las fuerzas de la naturaleza. Y en la que cada clase social sabe cuál es su lugar. El Titanic es un símbolo de su época, una peligrosa mezcla de optimismo y arrogancia. I don't see what all the fuss is about. It doesn't look any bigger than the Mauretania. You could be blasé about some things, Rose, but not about Titanic. El director James Cameron ha ido más allá del simple relato de un trágico viaje en barco. Ha creado una ventana emocional al pasado donde la historia cobra vida como nunca lo había hecho antes. Su vista y sus oídos son dos personajes ficticios de mundos opuestos. Jack Dawson, de las cubiertas inferiores de tercera clase, y Rose DeWitt-Bukater, de las cubiertas superiores y la opulencia de la primera clase. Cuando se conocen, a ella le están planificando una boda que es como una trampa mortal. No se puede hacer nada por evitarlo. Quiere vivir una aventura, recorrer el mundo, y sabe que eso no va a pasar. Stay back. Don't come any closer. Él comprende su situación y ve que puede establecer una conexión más profunda de la que ella ha tenido en toda su vida. Si te importan las personas y te importan estos personajes, puedes apreciar la tragedia que viven en su microcosmos. Jack Dawson. Rose DeWitt-Bukater. I have to get you to write that one down. Aportan la parte emocional para que el público aprecie la auténtica tragedia de lo sucedido en el Titanic. La historia del Titanic está tan dominada por la catástrofe que uno tiende a olvidarse de cómo fueron los 4 días previos al choque contra el iceberg. La calma que antecede a la tormenta es el momento en el que Jack y Rose nos presentan la vida a bordo del Titanic. Desde el mundillo de las cubiertas inferiores hasta los refinados dominios de la alta sociedad. No se puede contar la historia del Titanic sin contar la de las clases altas americanas. There's the Countess of Rolls. And, that's John Jacob Astor, the richest man on the ship. En la lista de ilustres pasajeros del Titanic aparecen, entre otros, el financiero hotelero John Jacob Astor, la condesa de Rhodes de Escocia, la millonaria de la minería Molly Brown, el coronel Archibald Gracie, Sir Cosmos Duff Gordon y su mujer Lucille. Podías dar una vuelta por las mesas del comedor y saber quién era cada uno sin que nadie te lo dijera. Jim se esforzó en que los actores se pareciesen a los originales de las fotografías. Hizo el casting basándose en el aspecto. Cameron incluyó a un sinfín de personajes históricos en su historia. El diseñador del Titanic, Thomas Andrews. El director general de la White Star Line, Bruce Ismay. Miembros de la tripulación como el famoso capitán Edward G. Smith. Y la famosa banda del barco. So you want to go to a real party? En la película vemos las anónimas caras de los pasajeros de tercera clase, esperanzados emigrantes del mundo entero que han abandonado sus hogares y sus familias en busca de la prosperidad y la promesa de una nueva vida.
Ricos y pobres, famosos y desconocidos. La sociedad de toda una época se encuentra personificada en los pasajeros del barco. Para comprender la tragedia del barco, hay que comprender el barco. Si no sabes apreciar lo que era el barco, no puedes apreciar su hundimiento. Pero hay que hacerlo desde la opinión subjetiva que tenía la gente de él antes de que todos subieran a bordo del Titanic. Cuando subimos a bordo, miré por una ventana enorme al precioso comedor. La plata, los manteles, todo era precioso y nuevo. Take it to sea, Mr. Murdoch. Let's stretch her legs. Yes, sir. Cuando deciden hacerse a la mar, poner el barco a toda máquina y lanzar aquel mastodonte a la mayor velocidad posible, hay cientos de maquinistas lanzando carbón a unas calderas enormes. Los pistones de los motores giran, unos motores de 4 pisos de altura. Son las entrañas del barco y se ve su potencia. Se ve la satisfacción de los oficiales que dirigen el barco y la sensación de que dominan los elementos. Hizo algo más que contar la historia con palabras. La ha mostrado con imágenes impactantes y ha reconstruido no solo los objetos del pasado, sino también la atmósfera de toda una época. Bajo la tutela de los mejores historiadores del Titanic, Cameron y su equipo construyeron algo más que un plató de cine. Crearon un asombroso duplicado del propio barco. Los interiores y los exteriores se han hecho con tal cuidado que no puedo considerarlos un decorado. Todavía sigo llamándolo el Titanic. Desde las profundidades del mar, las cubiertas del Titanic vuelven a cobrar vida. El gimnasio del barco aparece justo como era en 1912. Las suites de primera clase vuelven a rezumar el lujo de la Edad de Oro. Y la grandiosa escalera se transforma para adquirir el vivo color de la realidad. Mirar hacia abajo por la escalera de primera clase, o hacia arriba y ver la cúpula, y bajar cubierta tras cubierta para acabar en la cubierta D, con esos candelabros tan bonitos, es algo increíble. Creo que es un gusto por el detalle sin precedentes. No nos tomamos la menor libertad en el diseño físico del barco e intentamos no tomarnos casi ninguna libertad en la historia aceptada. Los acontecimientos históricos que viven Jack y Rose son auténticos. Desde los incidentes más banales hasta los momentos de importancia clave. Todo lo que sucede en torno a Jack y Rose es exacto. Les estaba sucediendo justo en ese momento a aquellas personas de una forma muy similar. Pasan por estos sucesos, los ven, los experimentan, los sufren y a veces incluso intervienen en ellos. Los he entremezclado con la serie de hechos que sabemos que tuvieron lugar. La atención de Cameron por los acontecimientos históricos se nota hasta en los más pequeños detalles. El himno que cantan en la misa del domingo por la mañana acaba con la irónica letra de «Por aquellos que corren peligro en el mar». Cuando cayó hielo sobre el barco tras el impacto con el iceberg, los pasajeros de tercera clase fueron vistos jugando al fútbol con él. Era una práctica habitual que los ingenieros calentasen su sopa en las tuberías de vapor, tal y como se plasma en la película, cuando el jefe de ingenieros Bell recibió la orden de... Existen informes de que mientras el barco se hundía, los pasajeros fueron regañados por destruir objetos. Esta escena en la que Jack se cuela en la cubierta de primera clase está basada en una foto real tomada a bordo del Titanic cuando estaba anclado en Cherburgo antes de zarpar hacia Queenstown. El padre Biles, un cura católico que viajaba en segunda clase, llegó a dirigir las oraciones de una larga muchedumbre de pasajeros en la popa del barco mientras se hundía. Siempre que vemos algo referente al Titanic y no a Jack y Rose, es fidedigno y está reflejado porque forma parte del drama global. Pasaron 2 horas y media, en las que se pudo salvar a todas aquellas personas. Pero no había botes salvavidas suficientes. Eso jamás lo olvidaré. We are making excellent time. Excuse me, sir. Another ice warning. You can't keep us locked in here like animals. The ship's bloody sinking!
Existe mucha información sobre los aspectos físicos del Titanic y la época en que se construyó. Pero hay muchos aspectos dramáticos que continúan envueltos en un halo de misterio. Siempre habrá historias polémicas sobre el Titanic. No existe otro tema que fascine tanto a la gente y que no provoque discusiones sobre lo que sucedió aquella noche. ¿Quién hizo qué? ¿Cómo se comportó? The iceberg was sort of shaped like this, okay? And there was maybe a little more of the mass to the right. Something made him decide to go left. Hay que investigar y descubrir lo que la gente hacía, decía y pensaba, cómo se portaron. ¿Quién fue un cobarde? ¿Quién fue un héroe? ¿Quién murió con nobleza? El reto para James Cameron y los historiadores era juntar las piezas del rompecabezas y presentar los acontecimientos de la forma más fidedigna posible. Cuando te pasas 2 años comparando todo lo que ha escrito o dicho la gente respecto a una cosa, encuentras un montón de versiones opuestas, pero también la confirmación sobre algunas cosas en concreto que te permiten hilarlo todo. Pero alcanzar un consenso sobre lo que realmente pasó no era tarea fácil. Gran parte de la polémica surge de que alguien mintió. En esta escena, Cameron nos muestra al director general de la White Star Line, Bruce Ismay, exigiendo al capitán Smith aumentar la velocidad del Titanic. So you've not yet lit the last 4 boilers? No, I don't see the need. Aunque ambos sabían que tenían un mar de hielo enfrente, Ismay siguió presionando para ir a toda máquina. Glorious end to your final crossing if we were to get into New York on Tuesday night and surprise them all. Make the morning papers. ¿Intentó Bruce Ismay influir en el capitán Smith? Según las leyes marítimas, ninguna persona a bordo de un navío tiene autoridad por encima del capitán. Because I'm just a passenger, I leave it to your good offices to decide what's best. Algunos dicen que esta conversación nunca tuvo lugar. Pero en la investigación del Senado que siguió a la catástrofe, la pasajera de primera clase, señora Elizabeth Lyons, la confirmó. It was Mr. Ismay who did the talking. I heard, "We will beat the Olympic and get into New York on Tuesday." In those words. Bruce Ismay negaría tal historia con una sola palabra. Did you have occasion to consult with the captain about the movement of the ship? Never. Yo soy de la opinión de que la reunión entre Smith e Ismay en la sala de recepción sí tuvo lugar y se muestra como veraz en la película. ¿Pero por qué cedió el capitán Smith ante las presiones de Ismay? Sabía de los peligros del mar de hielo que le esperaban más adelante. Oh, not to worry. Quite normal for this time of year. Tal vez el capitán no se preocupó en exceso porque no todos los avisos llegaron al puente. Hubo un mensaje muy importante que los oficiales de telégrafos no entregaron al capitán. La sala de radio estaba ocupada transmitiendo lo que parecían mensajes más importantes. Comunicaciones privadas de los pasajeros del barco. Aquí tenemos una escena en exclusiva que no aparece en la versión final de la película de Cameron. La escena nos muestra cómo los operadores del telégrafo del Titanic responden a un aviso dado por otro barco de la existencia de grandes bloques de hielo en la zona. It's that idiot on the Californian. Tell him to shut up. Arrogant bastard. I try and warn him about the ice and he tells me to shut up. Al parecer, la grosera contestación surtió efecto. That's it for me. I'm shutting down. Los avisos no se transmitieron y el resto es historia. Uno de los aspectos más polémicos del hundimiento fue el tratamiento que recibieron los pasajeros de tercera clase. Existen informes de los pocos supervivientes de tercera clase en los que se dice que las verjas de acero estaban cerradas. Sí, creo que así pasó. Había una gran segregación. Había barreras por aquí y por allá con letreros de solo pasajeros de primera clase a partir de este punto y verjas cerradas. Eran la separación entre segunda y tercera. Por desgracia, eso se mantuvo después de chocar contra el iceberg. They tried to keep us down our steerage deck. They didn't want us to go up to the first class place at all. There was one steerage passenger, and just as he was going into a little gate, a fella came along and shoved him back down into the steerage place. Daniel Buckley, third class passenger. Durante años, las voces de los que iban en tercera clase fueron ignoradas. ¿Por qué?
Existía tal respeto por las clases altas que si podías escoger entre el testimonio de un pasajero de tercera o el de un oficial del barco o un pasajero de primera, te quedabas con el del pasajero de primera o el del oficial. Si sobrevivió alguien responsable de que la gente quedase atrapada abajo, desde luego nunca ha dicho nada. La verdad sobre los pasajeros que se vieron atrapados abajo siempre será un misterio. Casi inmediatamente después del hundimiento empezó a correr el rumor de que los oficiales dispararon contra los pasajeros que acudían a los botes salvavidas. El oficial de segunda Lightoller intentó escurrir el bulto ante las acusaciones. Varios oficiales usaron sus pistolas. Lightoller mintió en el interrogatorio. Testificó que no la había usado, pero en privado admitió que sí lo hizo. Los incidentes en los que se ven disparos en la película son todos muy fidedignos, pero el hecho de si alguien recibió esas balas no puedo asegurarlo. En la película de Cameron se ve cómo varias personas reciben disparos y las últimas informaciones tienden a confirmar su versión. 2 días después de estrenarse la película apareció una carta no publicada con anterioridad. Estaba escrita por un pasajero de tercera clase, un noruego que sobrevivió a la tragedia. You do become serious when you see something so terrible. It seems to me I can still hear the cries for help. And some were shocked when they wanted to crowd their way up into the boats. Carl Albert Mittsjö, April 19, 1912. ¿Por qué tenía que morir nadie? ¿De haber llevado suficientes botes salvavidas, habría sido tan elevado el número de muertes? Forgive me, but it seems that there are not enough for everyone aboard. About half, actually. No era obligatorio llevar más de 16 botes en ningún transatlántico y el Titanic llevaba 20, cumplía la ley. Al ser un barco imposible de hundir, no pensaron que los necesitarían. ¿Quién iba a pensar que el Titanic se hundiría? Hoy miramos atrás y decimos, sí, los barcos imposibles de hundir se hunden. En 1912 no pensaron que el Titanic se hundiría y tendría que dejar a todos sus pasajeros en unos pequeños botes. Le aseguro que los primeros botes no iban llenos. Las mujeres dijeron, no vamos a montarnos ahí para quedarnos flotando en el mar. Nos quedaremos en el barco, es más seguro. Hubo un momento en el que el capitán Smith ordenó volver a los botes para poder llenarlos. Esta escena se rodó, pero no fue incluida en la versión final de la película. Come back to the ship. Stop! We have to go back! No. The suction will pull us down if we don't keep going. Come back to the ship. Molly Brown estaba dispuesta a volver. Quería volver tal y como les indicaba el capitán, a donde estaba toda esa gente gritando. Pero el cabo Hitchens la convenció de no hacerlo. ¿Qué iban a hacer? We've lots more room. I say we go back. No. It's our lives now, not theirs. Come back to the ship. Ni uno solo de los botes a medio llenar obedeció las órdenes del capitán. The fools. El capitán Smith sabía que no quedaba esperanza alguna. Fue visto por última vez en el puente del barco. No sé qué le pasó al capitán, nadie lo sabe. Tal vez fue al puente. Lo que mostramos en la película es lo que probablemente sucedió, pero no lo sabemos. Jamás se recuperó su cuerpo. Para pedir ayuda. Sí, lo recuerdo perfectamente. Vimos a aquellas personas, aquellas 1.500 o 1.700 personas, saltar de las cubiertas y gritar pidiendo ayuda. Y no pudimos ayudarlas.
You don't understand. If we go back, they'll swamp the boat. They'll pull us right down, I'm telling you. Hemos recreado algo que debió ser un horror incomparable para aquellas personas. De hecho, la mayoría murió. Desde 1912, una de las polémicas más importantes que rodean al Titanic gira en torno a sus últimos minutos. Para poder plasmarlos con fidelidad, Cameron necesitó saber exactamente lo que pasó. Yo vi el horror de aquel barco y mantengo desde aquella noche hasta hoy en día que el barco se partió por la mitad al hundirse. Estoy convencida. Sé que fue así. El oficial de segunda Lightoller dio una versión diferente de los hechos durante la investigación en Nueva York. Was the vessel broken in two in any manner or intact? Absolutely intact. On the decks? Intact, sir. Cuando el barco se partió por la mitad, lo hizo por los 4 costados. La popa se mantuvo a flote durante 1 minuto más o menos y luego se hundió. Así fue como lo vimos. El pasajero de primera clase, coronel Archibald Gracie, también contestó a la comisión. The Titanic's decks were intact at the time she sank, and when I sank with her, there was no indication then of any impending break of the deck or ship. Te das cuenta de que la historia es en realidad una alucinación consensuada. Es realmente lo que dicen los supervivientes que pasó. Las versiones dadas por los oficiales y los pasajeros de primera se aceptaron como verdaderas. Su versión de los acontecimientos es lo que aparece en las primeras películas sobre el Titanic. ¿Qué es lo que hemos visto y permanece indeleble en nuestra mente? El barco en ángulo, mientras se hunde con el cielo estrellado al fondo. Hay cierto estatismo en la percepción que tenemos del hundimiento del Titanic. Pero no fue estático. Para los pasajeros fue como subirse en un cohete o en una montaña rusa. En 1985 se archivan todas las dudas sobre cómo se hundió el barco. El doctor Robert Ballard descubre el naufragio y deja al mundo asombrado con las primeras imágenes del Titanic desde 1912. Estas siniestras escenas filmadas por Ballard desde su submarino sirven como recordatorio de la horrible tragedia. Ballard también descubre que la proa del Titanic está separada de la popa por casi 1 kilómetro y con muchos restos esparcidos. La polémica sobre si el Titanic se partió en 2 o no por fin acababa. Tenemos el barco naufragado. Hemos estado allí y sabemos qué aspecto tiene. Lo hemos fotografiado y tenemos lo que la gente dice que vio mientras se hundía. He establecido las conexiones entre todo y eso es lo que aparece en la película. He intentado plasmarlo en la simulación por ordenador que se ve en la película, en la forma en que mostramos el hundimiento del barco. El momento en el que se partió fue cuando alcanzó su máxima altura fuera del agua. So now as the bow goes down, the stern rises up. Slow at first and faster and faster until finally she's got her whole ass is sticking up in the air. And that's a big ass. We're talking 20, 30,000 tons. Okay? And the hull's not designed to deal with that pressure. So what happens? She splits right down to the keel. And the stern falls back level. Then as the bow sinks, it pulls the stern vertical and then finally detaches. Now the stern section just kind of bobs there like a cork for a couple of minutes. Se inundó y se puso vertical sobre el agua. El pastelero lo describió como una subida en ascensor. Tuvo que trepar hasta la barandilla de popa y estaba colgado del aire a 50 metros. Dijo que la bajada fue como ir en un ascensor. Las posibilidades de sobrevivir de los que iban en tercera clase eran del 10%. Nadie de la sala de máquinas sobrevivió. Estaban condenados y lo sabían. La única forma de expresar el verdadero horror de aquellos terribles momentos era meter a gente de verdad a bordo de un barco y rodar las escenas exactamente como sucedieron hace 85 años.
Pensamos, Dios mío, vamos a tener que construir un barco enorme para poder hacer esta historia con la grandiosidad que ha sido escrita y hacerlo de forma satisfactoria para que supere claramente a todo lo que se ha hecho antes, porque si no superas las fronteras, ¿de qué te sirve? El mayor decorado jamás construido para una película fue tomando forma para convertirse en el escenario de un intenso drama humano. Nuestros personajes están en el punto culminante de la acción mientras se hunde el barco, de modo que experimentamos lo que sucedió en realidad. Nos mantenemos a bordo del barco hasta el último estertor del hundimiento. Queríamos transmitir la sensación de rapidez en la destrucción del interior del barco durante la parte final del hundimiento. Las diferencias de presiones aumentaron muy rápido. El agua rompió las ventanas y la cúpula de cristal. Yo quería que fuese más visceral, más primitivo. Sinceramente, que fuese más aterrador. El barco empieza a inclinarse y se ven miles de personas aferrándose a la vida. Gente que sale volando por todos lados. Se ven personas cayendo del barco como hormiguitas. Me transportó a aquella noche. Al pasar a mi lado, yo ponía las manos así para no ver el tema técnico. Todo era muy real. Me preguntaba a mí mismo, ¿cómo he llegado aquí? Estar en esa situación, ver cómo fue realmente. Fue terrible. Y debió ser así. Realmente horrible. No creo que se pueda hacer una película sobre el Titanic sin ser realista en el hundimiento. Es algo psicológicamente aterrador, ya que cuando ves la película te pones en la situación de esas personas y no es una situación en la que te gustaría estar. Cuando el Titanic se hundió, los pasajeros que ocupaban las cubiertas se zambulleron en unas gélidas aguas a 2 grados bajo cero. La mayoría no se ahogó, murieron congelados. El oficial de Quinta Lowe dijo que había tantos cuerpos flotando en la superficie que no podía remar entre ellos. Entre los muertos estaban Isadore y Aida Strauss. La señora Strauss se negó a refugiarse en los botes salvavidas para compartir el destino con su marido. John Jacob Astor, con su cuerpo medio aplastado, fue recuperado una semana más tarde por otro barco. Benjamin Guggenheim. No, thank you. We have dressed in our best and are prepared to go down as gentlemen. Mantuvo su dignidad hasta el final. Thomas Andrews fue visto por última vez en estado de shock mientras el barco que había diseñado se hundía a sus pies. Y la banda del Titanic tocaron hasta los momentos finales. Ninguno sobrevivió. Gentlemen, it has been a privilege playing with you tonight. 1.502 personas perecieron. Muchos de los supervivientes sufrieron pérdidas que les marcarían para el resto de sus vidas. Mi padre nos metió a mi madre y a mí en un bote. Luego ayudó a otros a subir. No hizo el menor intento por subirse, ni siquiera lo intentó. Bajaron el bote mientras yo gritaba, pues comprendí que mi padre no estaba conmigo. Lo último que me dijo mi padre fue: parece más peligroso que subas a ese bote que quedarte aquí conmigo. Pero él perdió la vida y nosotros sobrevivimos.
Se hundía poco a poco, lentamente, nada rápido. Y la noche era muy oscura. No había luna. Era una noche muy oscura. Aquel barco era precioso. Todas las luces estaban encendidas. Era una visión preciosa. Pero se hundía poco a poco. Y las luces se sumergían a medida que se hundía. Lo recuerdo claramente. Era una visión preciosa. Pero a la vez terrible, porque se veía que el barco se estaba hundiendo. Estaba petrificada, pero no podía apartar la mirada. Y lo digo en serio. El gran Titanic era un barco roto. Fue un momento terrible para todos. No pudimos ayudar a nadie. Íbamos unos 65 o 70 en nuestro bote. Estábamos todos de pie y no cabía ni un alma más en nuestro bote. Así que nos alejamos remando lo más rápido posible. En 1912 fue una época muy interesante. En la primera década de este siglo se produjo un avance rápido y explosivo de la ciencia y la tecnología como nunca se había visto hasta entonces. Todo era más grande, mejor. Había que conquistar la naturaleza. Las posibilidades del hombre eran infinitas. Si nos ajustábamos el coco, podíamos conseguirlo. Todo el mundo empezó a sentirse muy orgulloso de poder fabricar cosas más grandes que la vida misma y decir que era imposible que se hundiese. La sensación era que todo iba a ser cada vez mejor y más agradable. Y lo que le esperaba a la gente después de aquella década fueron 2 guerras mundiales, armas nucleares, los problemas con los que vivimos hoy, todo ello consecuencia de la revolución tecnológica del siglo XX. Así que el Titanic es una maravillosa metáfora de todo eso. En muchos aspectos, el hundimiento del Titanic fue un aviso para el siglo XX. El hombre se vio enfrentado al duro recordatorio de que no era la fuerza más poderosa del universo. Nunca dominaremos la naturaleza, formamos parte de ella y hemos podido acompañarla y estudiarla, pero no vamos a pasar por encima de ella como una apisonadora. Y eso es lo que creyeron que podían hacer. Creyeron que podían asfaltar el mundo y cruzar el mar con sus grandes barcos de acero con total impunidad. Y las cosas no son así. Al filmar Titanic, James Cameron ha hecho algo más que recrear una tragedia. Ha conseguido que el pasado vuelva a la vida. Para mí la película es como una nave del tiempo. Ha captado 1912 y lo que era ir a bordo de un transatlántico en aquella época. Es una nave del tiempo abierta para que la veamos todos. Era un barco precioso, era muy bonito, así es como deberíamos recordarlo.